Por otra parte, es necesario que participéis, que vengáis a nuestro círculo, que las europeas son solo el punto de partida. Podemos tiene un largo recorrido si nosotros se lo damos. Y es necesario que esas asambleas sean lo más multitudinaria posible, que gente con corazón y con ilusión esté al lado nuestra y que formen parte de esto, porque todos somos Podemos. Entonces, animaros, daros ilusión, daros fuerza, que sí se puede, que son pocos, que son cobardes. Podemos estar financiando con el dinero de todos y con el dinero de gente en situaciones muy precarias, como un servidor. Si necesitamos tener dinero para pagar este equipo, necesitamos tener dinero para tantas cosas, ¿no? Y se agradece que forméis parte de esto de forma activa y de forma económica. Quiero dar paso a la primera persona que va a hablar. Él es Diego Parra, es un representante de la Asociación de Vecinos de Triana Norte. Quería dar las gracias a Podemos por la oportunidad que nos da de decir algo de las cosas que proponemos, ¿no? Independientemente de los resultados que se den en estas elecciones, creemos que es importante que las diferentes propuestas políticas lleguen a la ciudadanía. Bueno, pues Podemos se puso en contacto con nosotros para hacer este acto y nos lo plantearon no como el mitin tradicional. Entonces nos dijeron por qué, aprovechando las elecciones, no planteáis cuestiones que tanto a Podemos como a otras fuerzas políticas que puedan llegar al Parlamento Europeo se escuche posibles reivindicaciones, posibles intereses o puntos de vista que desde vuestra asociación sería interesante que se defendieran y que sirviera para que las propuestas que se hagan sean concretas. No como últimamente se está escuchando, que son todas cosas muy genéricas, ¿no? Además de la propuesta de acabar con el paro, como en todas las elecciones, pues se escuchan cositas, bueno, que realmente cuando uno las araña, pues no tiene sentido. Nos pareció buena la idea y aquí estamos, ¿no? Estas propuestas se las planteamos a Podemos, se las planteamos a todos los ciudadanos y ciudadanas, y bueno, esperamos que si ellos sacan representación parlamentaria en el Parlamento Europeo, pues cumplan el compromiso que han cogido hoy y que estas cuestiones pues se planteen en su lugar, ¿no? Siguiendo, y si lo breve, ¿cómo es? Lo bueno si breve, dos veces bueno, ¿no? Pues paso directamente a plantearos qué cosas desde nuestro punto de vista sería interesante que se defendiera en el Parlamento Europeo y que si algún día pues se consigue, pues creemos que iría en beneficio de toda la ciudadanía, ¿no? Por un lado, pensamos que en el Parlamento Europeo se tenían que hacer políticas que posibilitaran que en toda Europa, y más concretamente aquí en Andalucía, que es nuestro ámbito, se creara un parque público de vivienda. Un parque público donde todos los ciudadanos y ciudadanas, todas las personas tuvieran acceso a esa vivienda en régimen de alquiler y que se pagara según la renta de cada persona. No puede ser como en Envisesa, que es una especie de inmobiliaria para pobres, donde cada cierto tiempo una de las cosas más importantes que puede tener una persona, como es la vivienda, se rife y esté pagándola durante 30 años. Es muy importante que el derecho a la vivienda es un derecho, creemos, básico de la persona. Por lo tanto, esa red de vivienda pública lo consideramos realmente importante. Siguiendo desde las políticas de barrio, otra cuestión que creemos muy importante es la paralización de la especulación urbanística. El suelo público de las ciudades tiene que ser utilizado para actividades públicas. Se deben de aplicar políticas que prohíban o que limiten el acceso de entidades privadas que pegan el pelotazo, como aquí hemos visto, y que parece ser que ha llevado a la ruina de muchas familias, muchas empresas, que ha venido del cielo, nadie sabe cómo, y ahora mismo tenemos una cantidad de desastres en nuestras ciudades y pensamos que es porque no se han aplicado políticas progresistas que limiten esas actuaciones. Después, otro punto de vista
Otro punto que creemos que serviría para mejorar nuestras ciudades es políticas encaminadas a la lucha contra todo tipo de contaminación, sea contaminación lumínica. Hoy día no se distingue entre la noche y el día. Las contaminaciones por vehículos a motor. Es necesario que haya una política de transporte público. Es necesario que haya una política que se fomente los vehículos tanto híbridos como de energías solares o de otro tipo de tecnologías, ¿no? Las ciudades tienen que humanizarse. Para humanizarse esas ciudades se tienen que abrir a las personas. Las ciudades tienen que estar llenas de espacios públicos como estos. Esta calle que está actualmente peatonalizada, este espacio que pensamos que se ha convertido en la plaza pública de Triana, y ahora nos vamos a poner una pequeña medallita, pues fue a propuesta de nuestra asociación. En aquel momento votó en contra de la peatonalización de la calle San Jacinto todas las fuerzas políticas, excepto Izquierda Unida. Hoy, por suerte, creo que todas las fuerzas políticas pues están de acuerdo en que esto se ha ganado un espacio para los ciudadanos y ciudadanas. Otra cuestión, pensamos que las ciudades están llenas de personas que tienen su dignidad. Es necesario la creación de un... ¿Ya? Es necesario... ¿Tú ves cómo lo puede ser? Es necesario la creación de un salario básico. No puede haber personas que no tengan ningún tipo de ingresos económicos. No puede haber ingresos cero. La Unión Europea tiene que garantizar un mínimo de decencia, un mínimo de dignidad a las personas, un mínimo de ingresos económicos. Y por último, de triste realidad, no directamente en Sevilla, pero sí en la frontera, es necesario políticas de integración para los extranjeros, para los emigrantes, para las personas de otras culturas. Las ciudades, si son diversas, son mejores ciudades. No se puede tener las políticas de exclusión que día a día nos encontramos con noticias tan desgraciadas que mueren cientos de personas en el Mediterráneo o se les trata de forma inhumana en las vallas de Ceuta o de Melilla. Y se ha acabado. Espero que Podemos recoja estas propuestas, esperemos que dentro de poco lo consiga y bueno, y a ver si sacáis algo, cojones. Muchas gracias, Diego. No solo quedan recogidas, sino que forman parte del ADN de las personas que formamos Podemos. Y a continuación va a hablar la compañera Mercedes Cano. Yo estoy muy orgullosa porque Podemos ha contado con nosotros. Me llamo Mercedes Cano, soy miembro de la Asociación Resiliencia, que es una asociación que trabaja con todos los movimientos sociales, con los colectivos, una red de colectivos sociales, que por cierto está aquí en la calle 134 y estáis todos invitados absolutamente para trabajar y para luchar todas las mañanas, estamos ahí. Y agradezco a Podemos que nos haya dado la oportunidad para hablar y de todas formas me voy a centrar en lo que es la renta básica. La renta básica nos encontramos, todos lo sabéis y no me quiero extender mucho, nos encontramos en una situación de emergencia, pero de emergencia total, donde hay 6 millones de parados, pero sobre todo en Andalucía, me pongo las gafas para ver las cifras, porque no me las sé de memoria, en Andalucía la tasa de desempleo, lo digo rápidamente para poneros en situación de por qué la renta básica. La tasa de desempleo es del 36,32%. Cerca de 3 millones de andaluces viven bajo el umbral de la pobreza. 6 de cada 100 niños andaluces están en una situación de pobreza extrema. Esto quiero que lo quedéis para que luego entendáis por qué pedimos una renta básica. 46 familias en Andalucía pierden su vivienda cada día. Esto es muy fuerte y para responder a esta situación tan dramática, pues un grupo de personas y un grupo de entidades y de partidos políticos nos hemos unido a la ILP, a la Renta Básica Nacional, para recoger firmas, que están por ahí, estamos recogiendo firmas, y difundir una iniciativa que alcance la condición de ley. La Renta Básica Universal, brevemente, que no me quiero extender mucho, es un ingreso individual, incondicional, irrevocable, que reciben todas las personas
por su condición de ciudadanía. Nosotros no queremos un salario, nosotros no queremos una ayuda social. Lo que estamos pidiendo es un derecho universal. En una primera fase empezarían a cobrar todos los que no cobran absolutamente nada, se quitarían todas las porquerías de los salarios sociales, los 300 euros, los 400. Entonces, todo el mundo cobraría 645 euros, que es la cifra del índice de la pobreza. ¿De acuerdo? Y luego, en una segunda fase posterior, pues ya lo cobraría todo por ser ciudadano. Es difícil conseguir esto, pero se puede hacer si todos luchamos y ya hay países que lo están haciendo. Lo más importante de la renta básica es que la consideramos como un instrumento para defendernos del deterioro de las condiciones de vida que impone el capitalismo global. Por otra parte, permitiría un nuevo concepto del trabajo, porque por mucho que queramos y por mucho que digan por ahí, trabajo para todos no va a haber, y eso tenemos que ser conscientes de ello. Y luego también daría lugar a otros modos de vida. Eso es el concepto fundamental. Si queréis saber más de la renta básica, por ahí están compañeros, lo explican. Bien, como alternativa a esto, yo como persona, vamos, no como la renta básica, porque en la renta básica hay muchas iniciativas, como alternativa a esto, que está de acuerdo, está el Partido Podemos. El Partido Podemos es una iniciativa ciudadana que propone que los gobiernos deben servir al pueblo y no servirse de él. La economía al servicio de la gente, entraría aquí lo que es la renta básica. Y por eso yo pienso, y lo digo como Mercedes Cano, como ciudadana, como vecina de aquí, del barrio de Triana, os propongo que apoyemos al partido, porque tenemos que cambiar la historia. Y esta historia se cambia con nuevas ideas, con ideas jóvenes sobre todo, y llevadas a cabo por nuestros jóvenes, como aquí están pues Jesús Jurado y Carmen Yuste. Yo he trabajado directamente, llevamos 3 años luchando. Son jóvenes preparados, con una formación excelente, con una formación que os quedaríais pasmaos de la formación que tienen todos estos jóvenes, con una trayectoria de lucha en los movimientos sociales, en el 15M, luchando en la calle, luchando en este barrio. Aquí nos reuníamos en la plaza, en el Altozano. Ellos llevan 3 años luchando por todo lo que es la vivienda, por lo que es la deuda, por lo que es todos los movimientos sociales. Pero lo más importante, y termino ya, de ellos es, sobre todo de todos los que conozco de Podemos, que conozco a bastante, me encantaría conocerlos a todos, que están llenos de energía y sobre todo que tienen muchísima ilusión, y sobre todo que son jóvenes, y eso es lo que nos hace falta. Que nuestros jóvenes no se vayan fuera, que nuestros jóvenes están en el gobierno, y que nuestros jóvenes con 30, con 35 años y fuera los viejos, los arcaicos, y que se metan con ideas nuevas y con ilusión. A continuación es el turno de Ricardo Martín. Él es activista del 15M de vivienda, es también compañero de Podemos y incansable luchador, y bueno, está ahora mismo trabajando en la Cámara, como todos aquí somos pluriempleados. Yo vengo del punto de información de vivienda, que los puntos de información de vivienda imagino que algunos de vosotros, algunos los conoceréis. Están en varios barrios de Sevilla. Lo primero, es un honor para mí poder estar aquí hoy hablando en este acto de Podemos con compañeros y compañeras y activistas de este barrio, que yo creo que es un barrio que es mucho más de lo que luego, después de la imagen tópica que siempre salen de él, que es yo no soy de aquí, de Andalucía, pero la imagen tópica de la Semana Santa, del Rocío, del puente de Triana, y ese aire rancio de señorito andaluz que tenemos en todas estas calles, sobre todo de Triana, y que por desgracia ya no es queda poco de ese barrio popular en muchas zonas de Triana. Bueno, los PIB, los puntos de información de vivienda, son sitios de encuentro, sitios donde lo que se trata es de acometer las diferentes problemáticas que tiene la gente de vivienda, o sea, que va teniendo la gente de vivienda, y sobre todo los terribles dramas que nos encontramos en los pibes, de la gente que viene, que la van a echar de su casa, de una hipoteca que no puede pagar, o de un alquiler al que no puede afrontar.
en los pibes hay abogados que de manera altruista, la mayoría de ellos, de manera altruista todos ellos y todas ellas tratan de aconsejar a la gente. La mayoría de las hipotecas que se pagaron en toda esta estafa inmobiliaria que se ha hecho hasta el día de hoy, la mayoría de las hipotecas son verdaderas estafas, y los abogados y abogadas, cuando vienen, la mayoría de las personas así lo acreditan cada vez que tienen delante de sí un contrato hipotecario. Pero la fuerza del pibe, yo creo que no es solo una cuestión individual, no es solo el poder arreglar tu problema, sino es toda una fuerza colectiva, porque allí la gente no va simplemente a informarse de su problema, sino a tratar de luchar por el de todos. Yo creo que la vivienda es un ejemplo perfecto, una metáfora de lo que está siendo esta crisis. Por un lado, la terrible especulación que aconteció sobre el mercado inmobiliario, que además es causa fundamental y consecuencia también de esta crisis. Formaba parte de la dinámica de la especulación terrible que hemos sufrido en los últimos años, de las políticas neoliberales, de aquellas que trataban de privatizar lo público y convertir todos los derechos sociales, recortarlos con un objetivo muy concreto: acaparar más beneficios por parte de una clase, la clase de la gente que domina arriba del sector financiero, y, por supuesto, dejar a la mayoría o al resto con pocos derechos y teniendo que vivir en la miseria. Tenemos que empezar viendo que la vivienda es un derecho inalienable, un derecho exactamente igual a los otros derechos, y que nadie sin un techo puede precisamente poder vivir dignamente. Especular con este derecho, como se ha hecho, convertirlo en un gran negocio, solo muestra la cara perversa de este sistema. Un sistema que es capaz, por acaparar beneficios, dejar en la miseria a millones de personas. Recuerdo una anécdota en Inside Job, no sé si lo habéis visto, es un documental muy interesante que explica perfectamente por qué hemos llegado hasta aquí, todo el negocio inmobiliario y cómo eso se convirtió en toda una especulación a través de las stock auctions en Estados Unidos. Y aquí, donde un ejecutivo ponía una mueca cínica cuando el entrevistador le preguntaba que si era consciente de que sus movimientos bancarios, sus movimientos en bolsa, dejaban en la ruina y en la miseria a miles de personas. Él ponía una cara cínica y decía: bueno, así es la vida, es la selva que nos ha tocado vivir. Por eso precisamente nos organizamos, porque queremos cambiar este relato de la historia, porque queremos que el relato sea otro y muy diferente, porque queremos que la vida que queremos construir sea la que de alguna manera construyamos todos. Yo creo que también la vivienda representa que no todo está perdido, que la gente no se ha consumido en la resignación, algo que perfectamente podía haber ocurrido, algo que la mayoría de la gente hubiera dicho: bueno, ¿qué hacemos frente a todo este ataque, toda esta pérdida de recortes? Y sin embargo la gente salió a la calle. Miles de acciones, plataformas afectados a la hipoteca con miles de scratches que al grito de sí se puede consiguieron parar desahucios y sobre todo revertir una situación lacerante. De la gente que se pasa por el PIBE consiguen la dación en pago y el alquiler social. Por lo menos la gente se quita lo que es una hipoteca, es decir, lo que es la deuda, que luego después el compañero de la deuda nos hablará de él. Comparado, ya decía, con la institución es muy triste. Aquí se hizo la Ley Función de lo Social de la Vivienda de Izquierda Unida, que está muy bien, pero que tan solo expropiaba temporalmente el uso de la vivienda a los bancos y le seguía pagando. O sea, los pibes, y voy acabando ya, los puntos de información de vivienda, el movimiento organizado ha conseguido quitar la deuda, cosa que aquellos y aquellas que tenían la responsabilidad política no han sido capaces de hacer frente a la banca. Y luego está el tema de la corrala de la utopía, que no me gustaría dejar pasar de esto. Gracias a una institución, a todas las instituciones de todos los partidos políticos que han estado ahí, que han sido, que no han querido recoger la reivindicación fundamental que tenía el movimiento de la corrala utopía, que es que no se puede atajar el problema de la vivienda si no se le mete mano, no se expropia toda la vivienda vacía de la banca. No es posible llegar a ningún sitio. Y sin embargo, la solución que se le ha dado a las viviendas, a las familias de la corrala utopía, es asistencial, y se les ha dado a 8 familias solo exclusivamente porque estaban tiradas en la calle. Acabo con una cosa que creo que el PIBE demuestra: que solo el pueblo salva al pueblo, que la lucha es el camino, que la salida es la única salida en la organización colectiva. Eso nos lo tenemos que meter en la cabeza, y que sí se puede, claro que podemos.
A esta barriada la llamaban o la apodaban La Roja, ¿no? Justo antes de que hombres armados entraran y asesinaran a sus vecinos y a la gente que luchaba por la libertad. A continuación vamos a dar paso a las compañeras Cristina Honorato y Olga Solano, son profesoras de educación secundaria y activistas de la Marea Verde. Sobre todo soy una indigna porque vemos cómo estamos actualmente, la educación, que es algo tan importante, no solo la educación, pero a su vez de indignada también estoy ilusionada de que existan estos espacios, de que surjan estas iniciativas por fin de la ciudadanía y que podamos cambiar, como dice el lema, pasar de esta indignación que tenemos y esta rabia a un cambio político y que la política esté al servicio de las personas. Bueno, quería comentaros, supongo que todos a lo largo de estos 3 años habéis visto estas camisetas verdes por las calles y estas camisetas nos las ponemos, bueno, representa un movimiento que se llama Marea Verde, ¿no? Estas mareas que surgen un poco al calor del tsunami, de la indignación, de ese 15M tan maravilloso, que fue un aire, ¿no? Un aire fresco que llenó nuestras vidas, ¿no? Y que nos hacía creer y pensar en que esto se podía cambiar. Pues al calor de ese tsunami surge la Marea Verde también para reivindicar y para luchar por nuestra escuela pública. Porque la escuela pública es la escuela de todos y para todos, como bien dice este lema, es la escuela que no discrimina, es la escuela en la que todos y todas tienen cabida y que trata de intentar minimizar esas desigualdades sociales y que no deja a nadie detrás. Y esa escuela está siendo atacada brutalmente, violentamente, con unos ataques sangrantes y que tienen su cara más visible en los recortes que sufrimos tanto por el gobierno central como por este gobierno autonómico que se dice ser de izquierda y progresista. Este gobierno autonómico que hace 2 años dejó a la calle, eliminó 4.502 plazas, mientras que cada año entran en nuestras escuelas más de 30.000 alumnos y alumnas. Eso está llevando a la educación pública a una situación de una violencia brutal, porque supone una caída en picado de la calidad que podríamos tener, y sobre todo esos alumnos que representan y forman parte de las clases más desfavorecidas. Y todo eso se hace para favorecer a la educación de los privilegiados, a ese 1% que nos roba todos los días. Y eso lo tenemos que denunciar y es lo que Marea Verde lo denuncia. Estos recortes que, como digo, no solamente hace el gobierno central, sino también nuestro gobierno supuestamente de izquierda. Estos recortes, además de en plantilla, también nos han atacado también las condiciones laborales del profesorado, pero como he dicho, sobre todo se nota en las escuelas, en la calidad, en las partidas presupuestarias que no nos llegan, que los colegios tienen que comprar a las familias los papeles higiénicos, los materiales, los cuadernos, porque no tenemos dinero, por pagar una deuda que no es nuestra, por pagarle la deuda a los bancos, por aceptar una deuda privada y aceptarla como pública, y eso es una situación que tenemos que decir, ya está bien, y tenemos que rebelarnos y organizarnos. Y Marea Verde, uno de sus campos de batalla es ese, y luchar contra los recortes, venga de donde vengan. Otro de los campos de batalla que tenemos en Marea Verde y que planteamos y que queremos compartirlo con vosotros y vosotras aquí es una crítica y un cuestionamiento al modelo educativo, y ahora doy paso a mi compañera Olga que os explique un poquito. Y simplemente, acompañando a lo que está diciendo mi compañera Cristina, una de las cosas que pedimos aquí a esta organización política que se está formando, como es Podemos, es que nos saque un poco de esta locura legislativa que tenemos a nivel educativo. Es increíble que en 24 años que llevamos 4 leyes educativas, una incluso no se llega a implantar porque no da tiempo por el cambio de partido político. Entonces estamos ahí en una locura que no sabemos cada año qué es lo que tenemos que hacer al año siguiente, cómo lo tenemos que hacer, qué nos van a dejar hacer, qué no nos van a dejar hacer. Y todo esto viene porque el año que viene, el curso 2014-2015, se implanta la LOMCE, esa ley que se llama Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. No sé lo que entenderán ellos por calidad y porque es mejora, pero están ahí mejorando su propia ley que hicieron antes. O sea, es todo un poco vergonzoso. Y además, como bien dice, en detrimento de la escuela pública, porque lo único que hace es ayudar a la privatización, perjudicar a alumnos que tenemos con dificultades para acceder a la educación, segregación de alumnos por sexo, o incluso por inclinaciones religiosas, ¿vale? Porque ya estamos metiendo mucho más importancia a la religión dentro de la escuela. Entonces, volvemos como casi a 50 años atrás a un sistema educativo que creo que ya por fin habíamos abandonado y estábamos consiguiendo salir. Pues nada, volvemos a meternos hasta el fondo. Entonces en esa estamos, intentando luchar contra este tipo de legislaciones y buscar una legislación que de verdad afecte a todo el alumnado por igual, tanto chicos como chicas, como inclinaciones religiosas, lo que haga falta, pero que todo el mundo tenga su sitio dentro de la educación.
Y por último, dentro de esta privatización que estábamos hablando, hay una campaña que tenemos abierta tanto en Marea Verde como en distintos sindicatos, ¿vale?, que es contra unas pruebas que se llaman las pruebas escala. No sé si habéis escuchado, hemos conseguido eliminar por las campañas que hicimos el curso pasado las pruebas de diagnóstico, que son pruebas que nos dicen los resultados que sacamos en el famoso informe PISA que conocemos, que todo el mundo dice, uy, España, Dios mío, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Pero todavía no han dado ni una solución. Solo es decir que estamos muy mal, pero nadie dice qué solución vamos a tomar. Inventan otra ley y ya veremos lo que pasa. Esas pruebas se eliminan porque la consejería dice que el año que viene, como viene la LOMCE con tanta reválida, pues ya no nos sirve para nada esa prueba, pero mantenemos nuestras pruebas escala, que son solo de la Junta de Andalucía y que las pagamos todos los andaluces, ¿vale? 2,5 millones de euros, ¿vale?, vamos a pagar este año y acabamos de despedir a 4.500 interinos de la plantilla. Entonces, simplemente os planteo esta historia para que vayamos viendo cómo está la educación y combinando a esta organización política a que apueste por la educación pública y por una educación pública de verdad. ¿De acuerdo? A continuación voy a dar paso a Juanjo, que es economista y miembro de la Auditoría Ciudadana de la Deuda. Y bueno, también dar las gracias a Podemos por habernos invitado a la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda para intervenir en este acto en Triana. Y bueno, no es casual que nos hayan invitado, porque la plataforma, el grupo local de Sevilla, se reúne aquí prácticamente desde el principio en todas las ocasiones, ¿no? Entonces tenemos una relación bastante fuerte con el barrio, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, para entender un poco qué queremos hacer desde la plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, tenemos que remontarnos a los primeros años del gobierno de Aznar, cuando este señor pues lanza su reforma de la financiación de las haciendas locales y convierte a los ayuntamientos en los primeros especuladores. Entonces, a partir de ahí se genera una grandísima estafa inmobiliaria, que es la que nos ha llevado a la situación que en el año 2008 se encargaron ahí a machacamartillo de forzar a que se hablara de crisis, pero en realidad, como ya han dicho algunos compañeros, tendremos que hablar de una estafa inmobiliaria en toda regla. Entonces, esta estafa evidentemente fue de la mano de una corrupción política y bueno, que llegó a una dimensión enorme que todos conocemos, porque todos sabemos muchos casos de corrupción vinculada con la edificación. Y bueno, y dio lugar a que en este año 2008 esos políticos que van de la mano de la banca y de las grandes empresas acepten, sin poner ningún tipo de condición, el golpe de Estado financiero, y lo quiero repetir otra vez, golpe de Estado financiero, que los bancos operan sobre nuestro país y sobre nuestra sociedad. ¿A dónde nos lleva este golpe de Estado financiero? Pues nos lleva a un secuestro del crédito, y con ese secuestro del crédito se lleva a la ruina a muchísimas empresas, a muchísimas familias que dependían de los contratos de esas empresas, y evidentemente con la caída de la actividad empresarial a la ruina del Estado también. Sobre la ruina del Estado habría que decir algo, y es que mientras en su momento, desde el año 2008, nos hablan de que hay una crisis de deuda, se entiende, de deuda pública, en realidad lo que hay, cuando se miran los datos, es un problema de deuda privada que ha crecido exponencialmente en los años de la burbuja a raíz del grandísimo endeudamiento de la banca y de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, este recorrido, este gran endeudamiento, se transfiere por arte de los grandes medios de comunicación, en vez de ser una crisis de deuda privada, en una crisis de deuda pública, cuestión que nuestro gobernante acepta totalmente. Entonces, bueno, llegamos al año 2008, 2009, empiezan las tensiones, todo el mundo vivió con el pequeño infarto de la prima de riesgo, y al final llega la situación, bueno, entre otros, pero el momento culmen del rescate bancario, ¿no? Entonces, en este momento del rescate bancario y muchísimas medidas anteriores que todos conocemos porque no han afectado, desde el paro hasta la reforma laboral, hasta los recortes de los servicios públicos, aumento de los precios públicos de todo tipo, transporte público, piscinas, todo el mundo sabe, ¿no?, que se privatizan los servicios del barrio, se le da la gestión a una empresa, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese plan de ajuste estructural que viene ya impuesto desde la Unión Europea,
tiene su punto culminante en el rescate bancario, que es cuando se transfiere la gran parte de la deuda de los bancos a deuda pública. A raíz de esa transferencia, de ese asumir como gobierno, es decir, a nuestra costa, con el pago de nuestros impuestos, el pago de la ruina bancaria, se pasa de una deuda pública del 65% del Producto Interior Bruto, que es lo que producimos como sociedad en un año, en día de hoy, en el año 2014, al 100%. Es decir, para que se entienda, tendríamos que trabajar un año entero para pagar todo lo que debe del Estado. Esta situación, diremos, bueno, ¿de qué viene? Viene de los rescates y demás medidas que se han tenido que tomar para garantizar la liquidez del Estado, porque la banca tiene secuestrada el crédito, todo el mundo lo sabe, todo el que tiene una pequeña empresa o todo el que tiene dificultades económicas va a un banco, sabe que no hay dinero. Igualmente, los ayuntamientos y las instituciones públicas no han podido recorrer al dinero, porque la banca ha dejado de cumplir su papel social, que es proveer de crédito a la sociedad. Entonces, en toda esta situación, entendemos desde la plataforma, digamos, al hilo de lo que está ocurriendo, que debemos de ver qué es lo que está pasando con esa deuda y debemos denunciar la deuda que es ilegítima. ¿Cuál es la deuda ilegítima? Es la deuda que se ha utilizado o bien para financiar proyectos innecesarios o bien en contratos que se han derivado de la corrupción política, y la deuda también que atenta o como carga sobre las cuentas públicas, atenta contra las condiciones de vida de las personas, que es lo que está ocurriendo, ¿no? Han repasado los compañeros los datos de pobreza, los datos de paro. O sea, estamos viviendo una situación calamitosa a nivel social a la que ninguno de los partidos habituales es capaz de dar una respuesta, porque no la tienen, porque no está dentro de su forma de pensar. Nosotros estamos insertos dentro de una red internacional en la cual pensamos que somos las personas las que tenemos que reclamar el impago de esa deuda, el impago de la deuda. Y bueno, ya a nivel personal me gustaría decir por qué yo pienso votar a Podemos, porque esto es una opción personal. En primer lugar, y yo creo que... Pero en primer lugar es porque creo que el proyecto político de Podemos es realmente un proyecto para la participación de la gente. Desde el programa electoral que lleva para Europa hasta cómo se han configurado las listas o los círculos donde se trabaja, todo se ha hecho desde cero, partiendo de la participación de las personas. Y es la participación de las personas la que lo lleva adelante, el proyecto de Podemos. Eso entronca con la filosofía que fuimos desarrollando durante el último año en el 15M, en el cual entendemos que solo votar no es suficiente para la democracia. Tenemos que participar activamente para construir el mundo que queremos. En segundo lugar, votaré Podemos porque, entre otros puntos dentro de su programa, lleva el impago de la deuda como una de las formas de volver a restablecer el equilibrio entre los diferentes países y los diferentes pueblos de la Unión Europea. Hay una cuestión que es sobre la deuda que tenemos que entender, y es que a través de la deuda se produce el saqueo de la riqueza de los países. Todo el mundo, o por lo menos aquellas personas que están informadas, se ha dado cuenta cómo el Estado ha pagado el rescate bancario, cómo digamos, esas bancas se han liberado de las deudas, y después, con esos bienes, en vez de hacer un parque público de vivienda, lo que hace es privatizarlo y venderlo a los fondos buitres, ya sean españoles o extranjeros, me da igual, pero lo que van a hacer es mantener los pisos cerrados y seguir especulando con ellos. Entonces, el problema de la deuda es un problema que abarca muchísimos aspectos, ¿no? Y bueno, también quiero decir que voy a votar a Podemos porque me parece que tiene un proyecto ilusionante para la sociedad que queremos construir. Para este país que hasta ahora, o desde hace mucho tiempo, no tiene ningún proyecto. El único proyecto es hacer lo que diga Europa. Y tenemos que recuperar nuestra soberanía, nuestro poder como personas y avanzar en la democracia. Y eso Podemos lo está reflejando a través de la participación en su programa, a través de la participación en las listas abiertas. Y bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia de la Unión Europea? Y no me voy a extender mucho más. Pues todo el mundo, bueno, es sabido que en el año 2011 sale el Pacto del Euro Plus, que es ni más ni menos lo que forzó a Zapatero y a otros países, a Portugal, a Grecia, a hacer todas las medidas de recorte.
Ahora, aunque nos digan que lo peor ya ha pasado, yo siento ser negativo o agorero, lo que sea, espero equivocarme, pero lo peor probablemente esté por venir, porque con la economía colapsada, incapaz de generar ingresos y movimiento económico, y el endeudamiento que tiene ahora mismo el Estado, probablemente en los próximos años tendremos realmente un problema de deuda pública. Entonces, ¿cuáles son las siguientes condiciones? Pues ya se está apuntando, ¿no? Seguir con el plan de ajuste, seguir con los recortes de los trabajadores, y una cosa que aquí en este barrio nos afecta, pero como todo el Estado, será el recorte de las pensiones y la privatización de las pensiones. Que hay gente que piensa que no lo van a tocar, hay gente que... pero es el siguiente negocio que le queda a la banca por coger. Van entrando en todos los negocios y la privatización de las pensiones será el próximo. Bueno, entonces yo creo que por eso es importante estar en Europa, porque en el Parlamento Europeo se decide la gran mayoría, aunque a veces lo desconozcamos, la gran mayoría de las directivas de la legislación que después se aplica en nuestros países. Entonces es importante tener una fuerza en el Parlamento Europeo que reivindique una sociedad como la que queremos. Bueno, y decía antes que las listas eran abiertas, que había un proceso participativo que ha implicado a 33.000 personas, y bueno, de aquí ha habido casualmente dos compañeros, dos vecinos de aquí de Triana que han salido elegidos, como son Jesús Jurado y Carmen Yuste, que hablarán después, y vamos, solo decir que son personas que llevan trabajando muchísimo tiempo en los movimientos sociales, que no se cansan nunca, nos llevan con la lengua afuera a los demás muchas veces, pero todo eso lo hacen de forma desinteresada y respondiendo al compromiso colectivo, que es realmente lo que nos importa, ¿no? Que las personas trabajen para el grupo, no para sí mismos. A continuación vamos a darle paso a los candidatos. Yo creo que es un buen momento para que entendamos que el proceso de elección de los candidatos ha sido bastante novedoso a nivel estatal. Ha sido la elección más numerosa, con 33.000 personas que libremente hemos decidido quiénes iban a ser nuestros candidatos para las europeas. Ellos se presentaron en una asamblea aquí en Sevilla, como podríamos habernos presentado cualquiera de nosotros. De hecho, yo me presenté y otros tantos. Y por lo tanto tienen toda la credibilidad que no tienen esos que están elegidos a dedo y que tienen tantísimos nombramientos y salarios y demás. Entonces quiero darle paso a Jesús Jurado, que va a ser la persona que primero va a hablar, así que nada, muchas gracias y... Bueno, pues primero muchísimas gracias a todos por venir, habéis desbordado un poco también la expectativa de lo que teníamos y muchas gracias sobre todo a los compañeros que han intervenido antes y que ya han dicho muchísimas de las cosas que podríamos decir ahora los candidatos, porque nuestro programa es el programa de todas estas personas, el programa de toda esta gente que lleva trabajando 3 años en movimientos sociales, o 3 años, o 10, o 50 en movimientos sociales, y nuestro programa es el programa que además hemos construido de forma colaborativa. Yo llegué aquí a Triana hace más de 3 años, más o menos, cerca de 4 años, y bueno, tuve la suerte que al llegar aquí, llegué en octubre de 2011 y en mayo de 2011, quiero decir, se presentó aquí el 15M y la verdad es que ha sido la experiencia que me decidió a quedarme aquí en Sevilla y hacer de Triana mi barrio. Llevo ya aquí 3 años y no me quiero ir, así que vamos a ver si lo conseguimos. Bien. Triana, es que vamos a ser breve por el tema de la electricidad, ¿vale? Que estamos un poquito precarios por el tema de la financiación. Ya sabéis lo que hace una campaña sin banco, que tiene estas cosas. Bueno, lo que quiero decir es que en este barrio, ya lo hemos visto con las intervenciones de todos los compañeros, vecinos de aquí que han intervenido, en este barrio ha habido experiencias que nos sirven como referencia y experiencias que demuestran que juntos podemos, experiencias que demuestran que sí se puede. Está la experiencia del punto de información de vivienda, de la plataforma de auditoría de la deuda y demás que no han venido, como es el Banco del Tiempo, que sigue reuniéndose y sigue funcionando después de más de 2 años. Está la experiencia también de los grupos de consumo que existían también antes del 15M y que se han reforzado mucho para consumir verduras ecológicas y de cercanía, apoyando a los productores y no a las multinacionales. Es un barrio en el que las experiencias han sido un ejemplo de cuál es la fuerza que tenemos. Nos proponíamos hacer una cosa y podíamos hacerla. Pero digo que ha sido, sobre todo, porque también sabemos que los movimientos sociales no pasamos por nuestro mejor momento. No solamente en Sevilla, donde realmente, quiera que no, la cosa está bien, sino en general,
parece que se ha desactivado bastante, parece que estamos en un momento de más reflujo, que nos preguntamos dónde están esos millones de personas que antes estaban indignadas, que ahora no se manifiestan, que ya las convocatorias no tienen el tirón que tenían antes. De hecho, había cosas que nos llenaban de decir, había referentes, símbolos que nos llenaban de ilusión, que nos sacaban a la calle una y otra vez, y que cada vez más de ellos dejan de existir, como el caso de la Corral Utopía, por ejemplo. Estamos en un momento que no estamos creciendo demasiado. Afortunadamente, es verdad que el 22 de marzo, por ejemplo, pudimos comprobar en Madrid que no nos hemos rendido, que no nos hemos resignado, que la gente sigue, a pesar del sufrimiento, o sea, todo ese sufrimiento, todo ese dolor que genera la crisis, que genera la precariedad, que genera el paro, que genera el tener que emigrar, no se traduce simplemente en resignación, en rendirse y pensar que esto es un valle de lágrimas. La gente sigue teniendo dignidad, sigue teniendo esperanza y sigue teniendo ganas de cambiar las cosas, y eso lo hemos demostrado el 22 de marzo. Sin embargo, es complicado, pero tenemos que tomar también alguna lección de todos estos años pasados. Y pienso que hemos estado construyendo nuestra identidad, hemos estado construyendo un nosotros excesivamente sobre la idea de la lucha, ¿no? Hemos estado pensando, siempre identificábamos nosotros, eso, como la gente que hemos estado hablando, ¿no? No, lo que nos estamos movilizando, lo que estamos luchando, esa gente que se echa a la calle. Y eso sabemos también los riesgos que tiene, de caer muchas veces en la autorreferencialidad, en mirarnos el ombligo, en pensar que la gente es estúpida porque no se está moviendo, o que en este país al final no va a cambiar nada. Sabemos que eso al final produce el asombroso fenómeno de la asamblea menguante. Que en la asamblea, cualquier movimiento, que en lugar de madurar y de crecer con el tiempo, a menudo se debilita, surgen divisiones y se va haciendo cada vez más pequeño, cada vez más débil, cada vez más marginal. Y es por eso que tenemos que construir, y que de hecho estamos ya construyendo, un nosotros mucho más sólido, un nosotros mucho más real. Un nosotros, una identidad colectiva, un nosotros que podemos poner al ello, a ese 1% del que han estado hablando antes, ese 1% que nos recorta, ese 1% que hace reformas laborales para dejarnos con menos derechos todavía, ese 1% que especula y que se lucra con nuestro dolor. Frente a ese 1% tenemos que plantear un nosotros mucho más real porque está construido sobre una experiencia innegable, que es la experiencia que vivimos de sufrimiento, de dolor, de precariedad, de exilio, de miseria, de perder tu vivienda. Esa experiencia es innegable, porque todos la padecemos de una forma u otra, todos los de abajo. Y sobre esa identidad es sobre la que tenemos que construir un nuevo nosotros. Un nuevo nosotros que no es estúpido, ni es pusilánime, y por eso no sale a la calle, o porque la gente en España es tonta, ni ninguna tontería de esa que nos pretenden hacer creer muchas veces desde los medios de comunicación y grandes intelectuales que nos dicen que es que aquí tenemos una tradición cainita e inútil. Eso es mentira. Y lo sabemos. La cuestión es que este nosotros no es estúpido ni pusilánime, sino que simplemente la grandísima mayoría de la gente no vivió la experiencia que hemos vivido muchos de nosotros, por ejemplo, aquí en Triana. La mayoría de la gente no vivió la fuerza que tiene la colectividad, la comunidad cuando se organiza y se une. La mayoría lo único que ha experimentado a menudo es la soledad, la desesperanza, la insolidaridad de que echan del trabajo y no se mueven sus compañeros porque tienen más miedo que él, han experimentado el miedo y no tienen esa experiencia que le permitiría construir la colectividad y construir poder popular de verdad. No les permitiría, le falta esa herramienta, le falta esa experiencia y no puede verla a menudo, porque no tenemos la fuerza de llegar hasta ello fácilmente. Y claro, por ahora no hemos perdido la dignidad, por ahora seguimos luchando, todavía existen esperanzas, pero también tenemos que saber que esto no... Existe una ventana de oportunidad que está abierta, porque la crisis económica ha acelerado la crisis de legitimidad de este régimen, y lo sabemos, pero la ventana de oportunidad está abierta y tarde o temprano se cerrará. Estamos en un momento clave, en un momento de urgencia. Estamos en un momento en el que es necesario avanzar posiciones, ganar espacio, ocupar lugares públicos claramente visibles, tener que dar la cara como la estoy dando yo ahora. Tenemos que ganar posiciones en este momento para intentar evitar que se cierre esa ventana de oportunidad sin que hayamos sido capaces de aprovecharla. ¿Para qué? Porque tenemos que demostrarle a toda esta gente, que son la grandísima mayoría, toda esa gente que pasa por aquí detrás, que está allí en la calle de enfrente, que no se ha enterado que estamos aquí, tenemos que demostrárselo, tenemos que demostrarle que primero hemos abandonado las manías de la autorreferencialidad, de la marginalidad, de querer ser minoritario, por querer ser más puro, por querer ser más, bueno, por querer vivir más cómodo, porque se está muy cómodo también pensando de, bueno, yo estoy haciendo lo correcto y si los demás no lo hacen, que le vayan dando. Eso es muy cómodo, pero eso no nos va a servir para salir de esto. De forma que eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tenemos que empezar a ocupar espacios públicos que sean visibles y que sean innegables.
que ellos lo tengan como referencia y que vean que además nosotros estamos haciendo de forma diferente. De esta forma vamos a poder demostrarles que se puede y que se puede hacer de la manera que lo estamos haciendo. Desde abajo, tirando por supuesto de cierta herramienta que a lo mejor sería mucho más cómodo, insisto, no utilizarla, pero que tenemos que utilizarla para romper también con esta marginalidad que nos imponen las reglas y muchas veces también nos imponemos nosotros mismos. Y tenemos que demostrarlo el 25 de mayo, por supuesto. Tenemos que intentar conseguir una victoria, bueno, una victoria no, quizás a mí me encantaría que fuera una victoria, pero quiero decir, algo que de verdad la gente sienta como una sorpresa, como una victoria, como un éxito, que pensaban que era imposible. La cuestión es cambiar las expectativas. Pero el 25 no termina esto, porque de hecho ha habido mucha gente que ha planteado críticas. ¿Por qué os presentáis las elecciones europeas? ¿Por qué no empezáis desde abajo, desde las municipales? Es verdad que las elecciones europeas son las elecciones a una institución prácticamente inútil, prácticamente vacía, que es el Parlamento Europeo, y que encima es una institución de un marco institucional que ni siquiera nos acaba de convencer como puede ser la Unión Europea. Cosa que nos podemos replantear y que tenemos el derecho también a replantearnos si queremos seguir dando validez a esta Unión Europea. Pero insisto en que teníamos que utilizar las elecciones europeas para iniciar el proceso. Este proceso que se ha iniciado hace 100 días prácticamente, solamente. Y en este proceso se está generando un entusiasmo, se está generando también una formación continua de la gente que participa, se está generando también una organización, una vertebración a través de la creación de círculos, a través de la creación de poder popular, que es lo que permitiría, por ejemplo, vamos, por citar a alguien, por citar a Gramsci, que decía: instruíos porque necesitaremos toda vuestra inteligencia, agitados porque necesitaremos todo vuestro entusiasmo y organizados porque necesitaremos toda vuestra fuerza. Eso es lo que se está haciendo desde los círculos, compartiendo las propuestas. Para bueno, el programa lo tengo ahí, el programa que se ha hecho enteramente de forma participativa desde abajo. La gente está llena de entusiasmo, está llena de ilusión, y lo demuestra que esta calle esté llena hoy. Y además, sobre todo, nos estamos organizando, vertebrando, y esto es lo que permite también reconstruir todas estas redes que habíamos construido de coordinación desde abajo y que se venían desmoronando desde hacía tiempo. Es lo que permite también devolver la ilusión a los activistas para que vuelvan a reincorporarse, y es sobre todo lo que nos va a permitir tener por cada uno de los pies que tengamos en las instituciones, que sean miles de pies más en las calles, que es donde realmente vamos a conseguir la victoria. Y nada más, muchas gracias y caso a Carmen. En el que todo el mundo estaba esperando que surgiera algo, parecía que con la que estaba cayendo no se movía nada, y de repente a alguien se le ocurre convocar una manifestación en todo el Estado el 15 de mayo, se cumplen dentro de unos días, muy pocos días el aniversario, y aquello triunfa y la gente sale en masa a la calle y tiene un éxito que yo estoy segura que ni los que convocaron se creyeron lo que estaba pasando. Y es porque el 15M surgió en el momento preciso y estaba el ambiente preparado y expectante para que aquello ocurriera. Pues con Podemos, pienso, desde mi punto de vista, ha ocurrido una cosa parecida en términos políticos. Después de un ciclo de movilizaciones sociales impresionantes, espectaculares, hacía falta, y creo que estaba en la mente de mucha gente, que hacía falta un 15M de la política. Que alguien convocara, que alguien diera el paso de alguna iniciativa ilusionante, diferente, que convocara a la gente, que había hasta los movimientos sociales, y eso se les ocurrió a unos compañeros de Madrid, a los que yo a veces en términos compañeros y amistosos les digo que fueron unos temerarios, que estaban locos, que cómo se les ocurrió. Acertaron, porque surgió la iniciativa de Podemos en el momento preciso que tenía que surgir. Antes de la aparición de esta iniciativa, desde los movimientos sociales, desde la gente que participaba en el 15M y en otros movimientos, se tenía la sensación de que la política era algo negativo ya, que había que renunciar a la política, que la política es innecesaria, que bastan los movimientos sociales. Esa era una opinión muy extendida, por ejemplo, en el 15M, que poco a poco fue haciéndose más minoritaria. Y la gente empezó a comprender que efectivamente las movilizaciones sociales no son importantes, sino que son imprescindibles, pero que hacía falta también una herramienta política en manos de la gente. Esa era una de las opiniones que se tenían respecto a la posibilidad de establecer una alternativa política. Otro punto de vista era el de aquellas personas que ya formaban parte de los aparatos, de la nomenclatura de los partidos existentes. Y claro, esta gente tenía que defender su statu quo, tenía que defender su modus vivendi. Y esa gente nos planteaban que por qué montar otra iniciativa política, si con las que hay es suficiente. Pues no, no era suficiente y está claro que no. Eso antes de su aparición. Cuando se da este paso temerario, ya digo, y se
sale a la luz pública la iniciativa de Podemos, tuvimos que asistir a descalificaciones varias. Estamos locos era la más bonita, que son unos aventureros, unos personalistas que vienen aquí con ánimo de incluso teorías más o menos conspiranoicas. Bueno, es una parte de la gente, pero a mí no me interesa esa gente, a mí me interesa la gente que por decenas, cientos de miles llenaron en todas las ciudades y los pueblos del Estado todas y cada una de las presentaciones de Podemos allí donde se iban celebrando. La de Sevilla fue impresionante. Casi 2.000 personas abarrotando la Pablo de Olavide con una ilusión y unas ganas que es lo que nos vale. Y desde entonces la iniciativa no ha hecho más que crecer. Hay decenas, cientos de círculos en todo el Estado, no solamente en las grandes ciudades, las capitales de provincia, que por supuesto que sí, en ciudades medianas, en pueblos muy pequeños donde nunca había existido una iniciativa, ni siquiera parecía, y la gente ha tomado en sus manos Podemos y le está dando una fuerza y un vigor que de verdad a mí me ha sorprendido. Hoy las encuestas, después de estos 4 meses, la última aparecida esta mañana, conceden a Podemos al menos un diputado. Eso ya es un logro, pero yo estoy segura de que no va a ser solamente uno, de que van a ser más los compañeros que mandemos a Bruselas. Podemos, decía antes, en cierto sentido, es el 15M político, no solamente en el sentido que decía antes de que, bueno, de que surge en el momento en que era preciso que surgiera. Podemos es el 15M de la política, si se me permite. No me quiero apropiar del término 15M en absoluto, no creo que Podemos tenga la capitalidad o tenga del movimiento 15M, ni mucho menos, pero quiero que se entienda en el sentido que lo digo. No solamente en el que he dicho antes, sino también en el sentido de que Podemos tiene una forma diferente de hacer las cosas. En el fondo y en la forma. Las formas son muy importantes, las formas a veces también son fondos. La lista de candidatos a las europeas, las elecciones europeas de Podemos, se ha elaborado y se ha confeccionado mediante unas elecciones primarias. Por primera vez, las elecciones primarias más numerosas de todas las que se han presentado a estas elecciones, con una participación enorme por parte de la gente, de los círculos y también a través de Internet. Hay que ser moderno, estas cosas hay que adaptarse a los tiempos y la tecnología al servicio de la rebelión. En ese sentido, novedoso las primarias. También novedoso el método de elaboración del programa. No me voy a detener en los puntos específicos del programa, no quiero aburriros, llevamos aquí mucho tiempo ya de pie, pero sí me interesa hacer notar cómo se ha elaborado ese programa. Y ese programa, desde la base absolutamente, se ha elaborado por la gente de los círculos, por los hombres y las mujeres de los círculos, se ha complementado con aportaciones por Internet de miles de personas y se ha ratificado por parte de los círculos también. Es una forma de hacer política absolutamente participativa que cuenta con la gente y es de la gente, está en sus manos. El programa lo tenéis en la web, podemos.info. Es un programa muy sencillito. Por parte de alguna gente se nos ha dicho que no es un programa de las elecciones europeas, que no es muy específico respecto a lo que planteamos para Europa. Pues la verdad es que no lo es, ni tiene por qué serlo. Como hacemos las cosas nuevas y las hacemos a nuestra manera, y como el programa se ha elaborado como se ha elaborado, con aportaciones de la gente de abajo, pues la gente del 15M, de la marea verde, de la marea blanca, de la marea naranja, de la marea violeta, desde sus casas, desde sus círculos, ha volcado sus expectativas y sus ilusiones en el programa de las europeas. ¿Y qué si no coincide con lo que nos piden que sea un programa de las elecciones europeas? En nuestro programa son nuestras ilusiones y eso es lo que queremos plantear en la calle. Y me parece más un mérito que un desmérito. Si nosotros lo que queremos es cambiar la Unión Europea, nos vamos a adaptar a sus reglas de juego, vamos a cambiarlo todo. Es también diferente la forma de financiación de esta iniciativa política. Una de las primeras cosas que nos planteamos es, de ninguna manera vamos a depender de los poderosos, vamos a depender de los bancos. Nunca nos van a atar con crédito y con préstamos, no queremos tener nada que ver con esa gentuza. Nosotros rendimos cuenta y dependemos de vosotros. Por eso la campaña de Podemos se financia por la gente que conforma Podemos, por nosotros y nosotras. No es que no queramos participar en política, es que queremos participar de otra manera. Queremos participar nosotros, desde las raíces. Esta nueva situación de la que hablaba arranca en una crisis económica sin precedentes que no os voy a contar, porque aquí el que más, el que menos sabe perfectamente cuando hablamos de crisis de lo que estamos hablando. Pero no es solamente una crisis económica, es también una crisis del régimen de la transición, que tiene que ver con la crisis económica y tiene que ver también con la corrupción.
con los miles de casos de corrupción que hay en Andalucía y en el resto del Estado. Al principio, cuando surge un caso por allí, otro caso por allí, otro más allá, los dirigentes de los grandes partidos, de la COE, de los bancos, el establishment, nos plantean que son garbanzos negros, que son casos aislados, pero claro, eso ya no se lo traga nadie. Es que son tantos y la corrupción es tan estructural y hunde sus raíces tan profundamente en todas las esferas donde esta gente toca, que ya no podemos decir que son garbanzos negros. Ahora ya ni se molestan en darnos la explicación del garbanzo negro. Ya sin vergüenza ninguna, porque es que esta gente no la tiene. No tienen vergüenza, no les importa presentar imputados y condenados a las elecciones, no les importa presentar chorizo absoluto como presidente de la COE, como presidentes de bancos, como presidentes de las administraciones. Son unos sinvergüenza. La crisis económica, la crisis del régimen provocada, ya digo, entre otras cosas también por la corrupción, que es una corrupción estructural, está haciendo tambalearse este régimen que alguien ha llamado, y a mí me gusta mucho la definición, como la segunda restauración borbónica. Eso de la transición fue un rollo. Después de la Primera República, la primera restauración borbónica, todo el mundo la ha estudiado en el colegio, yo se lo explico a mis niños, que soy profesora. ¿Os acordáis de aquello de los caciques, el pucherazo, el turnismo, Cánovas y Sagasta y Cánovas? Porque lo que hay aquí no es bipartidismo. Esto es mucho más cutre, es mucho más chusco y es mucho más cañí. Esto es turnismo, una segunda parte del turnismo. Pero ni siquiera tenemos a Cánovas y Sagasta. Los de ahora son más cutre todavía. Ahora tenemos otra gente peor todavía. Y no engañan a nadie, y ya no se, ni siquiera se molestan en disimularlo. Cañete y Felipe González, hablan ya de pacto de Estado. Y ahora no, el PSOE sale indignadísimo, nosotros nunca vamos a pactar por el... Pero vamos a ver, ¿a quién queréis engañar? Si el pacto de Estado del PP y el PSOE lleva instaurado décadas. Si lleváis votando décadas lo mismo en política económica, en política exterior, en política de frontera, en todo, si sois lo mismo, todo el mundo lo sabe. Y la gente lo grita en las manifestaciones con una rima que no voy a repetir. No engañáis a nadie, sois lo mismo, la gente lo sabe. Y tampoco nos valen otro tipo de alternativas que en principio pueden parecer, y seguramente lo son, más honestas, más de izquierda, más cercanas a la gente, pero que cuando llega la hora de la verdad y pueden tocar poder y pueden llegar a pactos, se dedican a hacer los mismos recortes que los otros. Los recortes por responsabilidad, que decía alguno, que todo el mundo tiene en mente. Recortes por responsabilidad que vivimos en Andalucía, que hemos sufrido los profesores interinos, que nos han mandado al paro, que han sufrido las monitoras escolares, que las han mandado al paro y solo están siendo readmitidas por orden judicial. Recortes que se están sufriendo en el SAS, en Canal Sur, etcétera, etcétera, etcétera. No me valen los recortes, como decían las compañeras antes, vengan de donde vengan y con ninguna excusa. Hay otra forma diferente de hacer las cosas. Por último, quería explicar un poco por qué nos presentamos, por qué se presenta Podemos a estas elecciones. En el argumentario del PP, y estoy segura que está en el argumentario porque ya han sido... Por esta gente, primero, no tienen ideas propias muy frecuentemente. Y segundo, porque han sido ya, en breves días, varios los líderes del PP que han tirado de la misma historia. ¿Esos de Podemos no son los del no nos representan? ¿A qué viene ahora presentarse a las elecciones? Pues sí, somos los del no nos representan, claro que sí, y seguimos siéndolo. Nosotros no queremos ser representantes profesionales que vivan de esto y que se dediquen a pedir el voto con mentiras y con cinismo cada 4 años. Nosotros queremos ser, y hemos repetido esta idea que a mí me gusta mucho durante el tiempo que llevamos en funcionamiento, queremos ser el caballo de Troya en Europa y en el resto de las instituciones. Vamos a ir a Europa, vamos a ir a los ayuntamientos, vamos a ir a los gobiernos autonómicos, al gobierno estatal, y que tengan cuidado porque desde dentro podemos ser muy peligrosos. También queremos ir a Bruselas, porque en Bruselas nos vamos a encontrar con compañeros y compañeras, hermanos y hermanas de Portugal, de Italia, de Grecia y del resto de países de la Europa del Sur que están sufriendo las políticas de la Troika igual
con mayor intensidad incluso que nosotros. Nosotros vamos a Bruselas no a rendirle pleitesía a nadie, ni a la Merkel, ni a nadie, ni a tratar con lobby, ni a tratar con nadie. Nosotros vamos a Bruselas a tratar con nuestros compañeros y compañeras, con la gente que está planteando alternativas al neoliberalismo y a la troika parecidas a las nuestras. Otro de los motivos por los que nos presentamos a las elecciones, se lo explico a los del PP porque parece que no lo han entendido, es que queremos ser el altavoz de los movimientos sociales. Ni ahora ni nunca vamos a renunciar a ser la gente de los movimientos sociales. Vamos a seguir estando en las movilizaciones que haya en la calle, por supuesto, si es el sitio donde nos gusta estar, en la marea verde, en la marea blanca, en los movimientos vecinales, en las asambleas de barrio. Ese es nuestro sitio natural. Y si algún motivo hay para ir a Bruselas, es para llevar la voz de esa gente a donde tiene que ser escuchada. Porque si no vamos allí, esta gente tiene los oídos cerrados. El cambio, de todas maneras, ya digo, nosotros no queremos ser y no vamos a ser, es casi una advertencia, los representantes de nadie. Se conquistan, no se mendigan, no se negocian con nadie, porque con esa gente no se negocia, porque esa gente está en otras dinámicas, porque tienen otros intereses, porque son otra clase, porque viven en otro universo, no tienen ni puta idea de cómo vive la gente en los barrios. Nosotros les vamos a arrancar los derechos luchando en la calle, lo vamos a seguir haciendo. Voy terminando. Después de la ola de movilización social de los últimos años, mucha de la gente con la que hablo, en los actos de Podemos y en otros sitios, siente que la ola de movilización se ha venido un poco abajo. Que no, que tenemos que continuar, lo que pasa es que el camino es muy largo y la lucha es muy dura y nos va a costar mucho trabajo, y ahora la lucha social le tenemos que unir como una herramienta más la lucha política, y en esas estamos. Las europeas son solo el comienzo, es importante, pero es solo el comienzo. Luego vendrán las municipales, las generales, las autonómicas, y para eso nos hacéis falta todos y todas, nos hacéis falta en términos de participación. El programa es el que es, y los carteles son los que son, y las intervenciones son las que son, porque las hemos hecho los que estamos. Si estáis, serán vuestras. Vuestras aportaciones las necesitamos para enriquecer el discurso, para enriquecer los carteles, para enriquecer los actos, para todo. Os necesitamos la participación. En primer término, un llamamiento urgente que os hago aquí hoy. El día de las elecciones nos hacen falta interventores y apoderados para estar en las mesas vigilando que esta gente no hagan trampa, que les gusta mucho. Ahí tenéis fichas para que las podáis rellenar. Os pido que si podéis nos acompañéis en ese día, lo comentéis con familia, amigos, porque de verdad que hace mucha falta. Y tengo que insistir otra vez en el tema de la financiación. Estas son las cosas que pasan cuando nos movemos con los presupuestos que nos movemos, que se nos agota la batería y hay que pedir las del kiosco. Yo encantada de pedir las del kiosco. Me ha hecho un montón de ilusión que la gente del barrio nos deje enganchar la luz. Pero hombre, con un poquito más de dinero, hacemos un poquito más de ruido, sacamos un poquito más de fuerza al día de las elecciones y seguimos trabajando. Nos vemos en las calles. ¡Sí se puede! 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 Digamos que es el fin de este acto, de la parte que hemos preparado. Ahora queríamos invitaros a que todos los que lo deseéis y todos los que lo sintáis, que vengáis aquí, porque esto también es vuestro. Y aunque lo hayamos traído Ricardo y yo en el coche, es de todo. Entonces creemos que lo importante es que esto siga siendo lo que es, de todos y de todas. Entonces invitaros. Deciros que la palabra es precisamente lo que nos hace libres y precisamente lo que nos va a dar fuerza. Y la palabra de todos, de nosotros y de vosotros. Y que lo importante es que esto lo hagamos y lo construyamos juntos. Y que el proceso de Podemos empieza el día después de las elecciones. Y que el día después de las elecciones Podemos va a tener un proceso constituyente. Y que lo vamos a hacer juntos. Y que eso va a ser un motivo de alegría. Yo recuerdo a una persona en Abeokuta, en Nigeria, un lugar bastante inhóspito donde la vida, como él me comentaba, es cuestión de un disparo de una AK-47 o de un machete. Él me pedía que estamos hablando de una persona de 30 años, con 2 carreras, 3 idiomas. Me comentaba de que su ilusión era venir aquí, de la manera que fuera. Aunque fuera en una patera y reuniendo dinero de toda la gente de su pueblo, de la poca que le quedaba, porque era del norte del país, ya sabemos cómo estamos. No sé si se había escuchado las últimas noticias. Entonces, la verdad que es curioso que una persona así te diga que tú que puedes reunirte sin que vengan aquí unos insurgentes o unos terroristas que casualmente tienen mejor armamento que el ejército del país, pero no se sabe muy bien por qué, y que nosotros hoy que podemos hablar libremente aquí, no dejemos escapar esa oportunidad de estar juntos
de transmitirnos fuerza y de verdaderamente construir el cambio desde abajo. Así que nada, muchas gracias y por favor, aquí está el micrófono. Soy Asun, trabajo desde hace 25 años como voluntaria en una asociación que trabajamos con la población más excluida de la sociedad. O sea, trabajamos con personas sin hogar, con personas con drogodependencia, porque precisamente el problema de las personas sin hogar es que, bueno, hay problemas de drogodependencia, de salud mental, de todo lo que lleva el vivir en la calle, ¿no? Entonces, como ya se han dicho muchas de las cosas que yo quería pedirle a Podemos, ¿no?, a este partido, que ojalá llegue a Bruselas y lleguen unos pocos. Entonces, que de alguna forma, bueno, que sean la voz de los sin voz. ¿Cuáles son los sin voz? Pues estas personas que viven en la calle, estas personas que, como nosotros decimos, son los invisibles de la sociedad. Y que cuando se hacen visibles es para llamarlos gentuzas o para incluso maltratarlos, ¿no? Y entonces quisiera pedirles que ellos fueran la voz de estas personas, que las políticas sociales sean una realidad, que tengan prioridad ante otras políticas que se hacen, que realmente lo que hacen es, bueno, llevar al gasto público sin medida y que esos recursos económicos vayan a estas personas, a las personas que trabajamos con ellos, que cada vez nos recortan más y cada vez tenemos más problemas a la hora de poder atenderlo y a la hora de poder tener profesionales que realmente necesitan estas personas para poder salir de donde están metidos, ¿no? Y otra de las cosas que yo pediría, que me parece una utopía y que nosotros no nos quisiéramos morir los que somos más viejos ya en esta asociación, es que no haya ilegales. O sea, que toda persona, como persona, no tiene por qué ser ilegal. O sea, que seamos todos legales, ¿no? ¿Quiénes son los ilegales? Estas personas, los más pobres, los más excluidos, los más marginados.